Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo, programa cultural de análisis, debate y opinión. No Dice Autor, espacio de reflexión filosófica. ¿Qué tal amigos de Conócete a ti mismo? Soy Ricardo Espino, los saludo con gusto este día miércoles. Hoy estamos ya, ya pasamos la mitad de mes y vamos a continuar con nuestra sección de filosofía, este espacio dedicado a considerar los diferentes postulados que los pensadores han aportado al mundo, a la humanidad, a lo largo de la historia, y estamos principiando precisamente este estudio, este recorrido histórico con los primeros filósofos de Grecia, quienes aportaron una visión del mundo y del hombre desde los principios de la naturaleza como base para entenderla, y nos vamos a abocar en esta sección a Pitágoras, que es uno de los presocráticos de ese gran grupo. Así lo han catalogado los historiadores o los historiadores de la filosofía como uno de los más importantes antes de Sócrates, por supuesto. Y bien, vamos a hacer un recorrido a través de lo que es la descripción de esta escuela o de este pensador que es Pitágoras. Y precisamente por la influencia que en los tiempos antiguos y modernos es el tema de este capítulo, intelectualmente uno de los hombres más importantes que han existido, tanto cuando era sabio como cuando no lo era. La matemática, como argumento deductivo demostrativo, empieza con él, y en él está unida con una forma peculiar de misticismo. La influencia de las matemáticas en la filosofía, en parte debida a él, ha sido desde entonces tan profunda como funesta. Empecemos con lo poco que sabemos de su vida. Pitágoras nació en la isla de Samos y tuvo su época de florecimiento alrededor del año 532 a.C. Según algunos autores, era hijo del dios Apolo. Otros dicen que fue hijo del rico ciudadano Nesarcos, que elija el lector entre las dos posibilidades. Aquí se da esta disparidad, podemos decir, o divergencia en cuanto al origen de Pitágoras, de dónde provenía. En su tiempo, Samos fue gobernada por el tirano Polícrates, un viejo pícaro que se había enriquecido mucho y que poseía una gran flota. Samos era la rival comercial de Mileto. Ya mencionamos a los tres filósofos que conforman esta escuela de esta ciudad, Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, como aquellos que primero postularon las ideas del principio de la realidad. Sus negociantes llegaron hasta Tartesos, en España, famoso por sus minas, y Polícrates fue tirano de Samos alrededor del año 535 a.C., gobernando hasta el 515, y no tenía escrúpulos morales. Se deshizo de dos hermanos que al principio habían reinado con él, y solía emplear su gran flota para la piratería. Se aprovechó, por tanto, de que Mileto había sido sometida recientemente a Persia. Para impedir una mayor expansión de los persas hacia Occidente, se hizo aliado de Amasis, rey de Egipto. Pero cuando Cambises, rey de Persia, dedicó todas sus fuerzas a la conquista de Egipto, Polícrates vio que éste tenía posibilidades de ganar y se pasó al otro lado. Mandó así una flota compuesta de sus enemigos políticos para atacar Egipto. Pero las tripulaciones se rebelaron y volvieron a Samos para atacarle. Sin embargo, los dominó, pero por fin cayó porque le traicionó su avaricia. El sátrapa persa, el Sardes, fingió que quería rebelarse contra el gran rey y que pagaría enormes sumas por la ayuda de Polícrates. Este marchó al continente para celebrar una entrevista, y allí fue capturado y crucificado. Recordemos que la crucifixión era una de las torturas o de las condenas
por la que pasaban algunas personas. Era pues una muy ignominiosa, un castigo bastante pues vergonzoso y pues denigrante para la época. Recordemos que pues así quiso morir también nuestro Señor Jesucristo. Y bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Se preguntarán nuestros radioescuchas. ¿Qué tiene que ver el contexto cultural, el contexto político de Persia y de Grecia en ese entonces y con Pitágoras? Porque pues estamos tratando de contextualizar pues la época, la etapa en la que vivió este filósofo, que se estaba viviendo en Atenas, en las regiones de Grecia, principalmente. Bien, pues hablamos de Tartesos, etcétera, otras regiones del Mediterráneo. Más o menos cuál era el contexto, lo decimos así, el ambiente que se vivía cultural, político, económico, etcétera. Recordemos que estamos abordando en este capítulo lo que es el esplendor de Grecia como capital cultural del occidente, bueno, del mundo entonces occidental conocido, del Mediterráneo precisamente, antes de que se constituyera el Imperio Romano, por supuesto. Entonces hablamos aquí de la figura de Polícrates, ya que él patrocinaba el arte y embelleció Samos con notables obras públicas. Anacreonte era el poeta de su corte, y Pitágoras, sin embargo, vivía en desacuerdo con su gobierno, abandonando así la ciudad de Samos. Ya estamos hablando ahora sí, concentrándonos en la figura de Pitágoras. Se dice con ciertos visos de probabilidad que Pitágoras visitó Egipto y emprendió allí mucho. Sea como fuere, lo cierto es que se estableció por fin en Crotona, en el sur de Italia. Las ciudades griegas del sur de Italia, lo mismo que Samos y Mileto, eran ricas y prósperas. Además, no estaban expuestas al peligro de los persas. Las dos mayores eran Síbaris y Crotona. Síbaris tiene fama proverbial por su lujo. Diodoro dice que sus habitantes en las épocas de mayor grandeza deben haber ascendido a unos 300.000, aunque esto es indudablemente una exageración. Bueno, eso lo dice el autor, quien desarrolla esta descripción histórica o de los postulados filosóficos, y lo recordamos, y está bien mencionarlo por el tema de los derechos de autor, y es el filósofo Bertrand Russell. Prosigue este historiador también diciendo que en las dos ciudades vivían la mayor importación de mercancías jónicas a Italia, en parte para el concurso de este país y en parte para la reexportación, desde la costa occidental a Galia y a España. Las distintas ciudades griegas de Italia lucharon entre sí con ahínco. Cuando Pitágoras llegó a Crotona, había sido vencida en aquel momento por Lócride. Poco después, sin embargo, Crotona tuvo una victoria absoluta en la guerra contra Síbaris, la cual fue casi del todo destruida en el 510 a.C. Síbaris había estado estrechamente unida con Mileto por el comercio. Crotona, por su parte, era famosa por la medicina. Demócedes de Crotona fue el médico de Polícrates y después de Darío. En fin, es una serie de nombres de personajes y de contextos que se vivían en la época, para más o menos entender que se trataba de una etapa, un periodo de esplendor, donde pues las artes, las matemáticas, las ciencias, la medicina y todo lo que es pues cultura, intelectualidad, pues estaba en su mayor apogeo. De aquí que luego podamos pues hablar de un imperio romano ya bien consolidado, con buenas bases para extender pues lo que era la civilización, el progreso al mundo conocido. Bien, aquí vamos a seguir hablando de este contexto, pero ya, como dije, concentrándonos o focalizándonos en la figura de Pitágoras. Y es que él fundó en Crotona una sociedad de discípulos que durante cierto tiempo adquirió influencia de ciudad, pero al final los ciudadanos se volvieron contra él y se marchó a Metapontio, también en el sur de Italia, donde murió. Pronto se convirtió en una figura mística, a la que se le atribuyeron milagros y poderes mágicos, pero también fue el fundador de una escuela de matemáticos. Y aquí pues vamos a ir adentrándonos en el terreno ya propiamente de sus estudios filosóficos, de sus estudios científicos. De esta forma, dos tradiciones opuestas se disputaron su memoria, y es difícil entresacar la verdad.
Pitágoras es una de las figuras más interesantes y desconcertantes de la historia. No solo las tradiciones que se refieren a él son a la vez una mezcla de verdad y fantasía, sino que incluso en su forma menos discutible y desnuda se nos presenta una psicología muy extraña. Se le puede describir brevemente como una combinación de Einstein y Mr. Eddy. Fundó una religión con cuyos dogmas principales eran la transmigración de las almas y que el comer alubias era un pecado. Bueno, esto por mencionar alguno de sus principios o moralismos. Su religión se encarnó en una orden religiosa que en algunos lugares tomó las riendas del Estado y estableció una regla de los santos. Pero los no regenerados suspiraban por las alubias y se rebelaron más pronto o más tarde. Qué dato tan curioso y tan gracioso también, esto de las alubias. Y bien, más allá de estos pormenores, algunas de las reglas de la orden de Pitágoras eran las siguientes. Primero, abstenerse de las alubias, bueno, ya se dijo. Segundo, no recoger lo que se había caído. Tercero, no tocar un gallo blanco. Cuarto, no romper el pan. Quinto, no pasar sobre un travesaño. Sexto, no remover la lumbre con hierro. Séptimo, no comer una hogaza de pan entera. Octavo, no coger una guirnalda, una flor. Noveno, no sentarse en una medida de a cuarto. Décimo, no comer corazón. Undécimo, no andar por las carreteras. Duodécimo, no dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la propia casa. Bueno, quedan algunos más. En fin, eran formas normativas, principios religiosos que se vivían en el interno de esta especie de congregación que funda Pitágoras, que muchos en el futuro van a relacionar con los grupos gnósticos o lo que hoy en día conocemos como la masonería, sociedades secretas, intelectuales también, interesadas por la cultura, que se reúnen en grupos reducidos, gente muy selecta, especie de élite, que desarrolla el conocimiento, el gusto por la sabiduría o por las ciencias, pero de una forma como segregada o vinculada a una cierta clase, a un cierto orden. Y bien, Confort, de la religión a la filosofía, dice que a su juicio la escuela de Pitágoras representa la principal corriente de la tradición mística que hemos puesto en contraste con la tendencia científica. Considera a Parménides, al que llama descubridor de la lógica, como un producto del pitagorismo, y Platón mismo encontró en él la fuente principal de inspiración para en la filosofía italiana. Dice que el pitagorismo fue un movimiento de reforma dentro del orfismo, y el orfismo a su vez una reforma de la adoración a Dionisio, que era uno de los dioses. Recordemos esta contraposición que más tarde también acentuará y marcará Nietzsche con las dos posturas contrapuestas, por supuesto, del ser humano, la tendencia dionisiaca y la tendencia apolínea. Esto lo dirá más tarde Nietzsche en uno de sus tratados, donde hablará de que estas son como la dualidad que permea toda la realidad, y en concreto la misma conducta del ser humano, ¿no? El Dionisio era el dios del vino, del desenfreno, de los placeres, etc. Al contraste de lo racional con lo místico, se extiende por toda la historia. Aparece primeramente entre los griegos como una oposición entre los dioses olímpicos y los otros menos civilizados que tenían más afinidad con las creencias primitivas tratadas por los antropólogos. En esta división, Pitágoras estaba del lado del misticismo, aunque el suyo tenía una nota particularmente intelectual. Él se atribuía a sí mismo un carácter semidivino, y parece haber dicho en alguna ocasión que hay hombres y dioses y seres como Pitágoras. En fin, se tenía ya en este rango o en esta categoría él mismo, ¿no? Sí, tenía esa aspiración como a trascender, a estar en una posición muy elevada, casi sobrehumana o sobrenatural, y esto parece atribuirle estas notas o esos matices de divinidad.
Todos los sistemas que inspiró Pitágoras presentan una tendencia, como dice Comfort, ultramundana, o ya se dijo ultrahumana, dando todo el valor a la unidad invisible de Dios y condenando el mundo visible como falso y engañoso, un medio turbio en el cual los rayos de la luz celeste se quiebran y se transforman en bruma y tinieblas, algo que después, como veremos más adelante, escucharemos o leeremos de modo reflexivo, retomará Platón en su visión del mundo, también de las ideas, la dualidad, y esta dualidad pues es la que más marca o denota Pitágoras, y lo veremos más adelante. Vamos a hacer a este punto una breve pausa, pero sigan con nosotros, se pone más interesante el tema porque ya va tomando forma, digamos, el sistema o la filosofía de Pitágoras, pues filósofo, presocrático, matemático, científico, órfico y todos los atributos que le quieran dar, un hombre también profundamente religioso, por supuesto, para que entendamos también que hay ciertas cosas en la filosofía, en la realidad, como la religión, que no se contraponen necesariamente, ni por supuesto, con el pensamiento libre, laico, intelectual, etcétera. Tiene toda una relación, que puede contribuir precisamente a lograr una sinergia, porque son facetas del ser humano, que todo unido en su justa medida y en su orden, pues puede contribuir mucho al desarrollo humano. Ya lo veremos y lo analizaremos con detenimiento después de la pausa, para que sigan con nosotros, estén al pendiente de nuestras publicaciones, desde luego compártanla, coméntenla y pues déjenos también su punto de vista para poder ofrecerles un espacio bastante adecuado también a sus exigencias y a sus intereses. Ya regresamos. Es tiempo de darle una oportuna afinación a tu motor. En Rectificaciones Espino contamos con más de 60 años de experiencia ofreciendo servicios de calidad en la reparación de motores a diésel y gasolina. Estamos ubicados en calle Porras 302B Sur entre 5 de febrero y 20 de noviembre. Llámanos al teléfono 811-4615 o contáctanos en Facebook como Rectificaciones Espino. Ya lo sabes, es tiempo de darle una oportuna afinación a tu motor, a buen precio y con la mejor calidad. La Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y Catequesis, a través del Arzobispado de Durango, te invita a participar en la 12ª Jornada Catequística Nacional, que se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre de 2017, con la participación de catequistas de diferentes partes del país, en la que se tratarán temas de interés como la familia, la misericordia y la catequesis hoy por hoy. La cita es en las instalaciones de la Feria Nacional Durango. Participa e inscríbete a través de la página www.dinec.org, Para mayores informes, acude a tu parroquia o iglesia más cercanas. Y recuerda que la 12ª Jornada Catequística Nacional te espera. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando Noticia Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Noticia Autor, espacio de reflexión filosófica. Ya estamos de regreso, amigos de Conócete a ti mismo. Seguimos abordando esta lectura reflexiva, esta descripción histórica
de los postulados más importantes del pensamiento occidental. Estamos abordando la figura de Pitágoras en todas sus facetas. Como ya vimos, un hombre pues religioso, también interesado por la ciencia, abocado a los estudios de la matemática, etc. Y vamos a ir desentrañando y ahora sí que desmenuzando un poco más a detalle lo que es su filosofía, su concepto de la vida, de la realidad. Dice Arco, dice que Pitágoras enseñó primero que el alma es inmortal y que se transforma en otras especies de cosas vivientes. Además, que todo lo que nace vuelve a nacer en las revoluciones de un determinado ciclo, pues nada es absolutamente nuevo y que todo lo que nace con vida debe ser tratado con esa cosa como cosa afín. Se cuenta que Pitágoras, como San Francisco de Asís, predicaba a los animales también. En la sociedad que fundó fueron admitidos hombres y mujeres en iguales condiciones. La propiedad era común, había modo de vivir común, incluso los descubrimientos científicos y matemáticos fueron considerados colectivos o de todos, y místicamente atribuidos a Pitágoras aún después de su muerte. Y Pasos de Metapontio, que violó esta regla, naufragó porque la ira divina le castigó por su impiedad. Bueno, esto se cuenta, es parte de la leyenda. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Vamos, como digo, ya a entrar a la materia. Se relaciona por medio de una ética que enlazaba la vida contemplativa. Burnet resume que esta ética era de la manera siguiente: somos extranjeros en este mundo. El cuerpo es una tumba del alma y sin embargo no debemos intentar escaparnos por el suicidio, porque somos rebaños de Dios, que es nuestro pastor, y sin su mandato no tenemos derecho a desaparecer. En esta vida hay 3 clases de hombres, lo mismo que 3 clases de personas que van a los Juegos Olímpicos. La más baja es la que va a comprar y a vender, mientras que la segunda a tomar parte en las competencias. Pero los mejores son los que solamente van a contemplar el espectáculo. Interesante esta división tripartita o metáfora o comparación que hace Pitágoras. La más grande purificación es, por lo tanto, la ciencia desinteresada. Y el hombre que se dedica a ella, el verdadero filósofo, el concepto de Pitágoras, se libra más eficazmente de la rueda del nacimiento. Los cambios en el significado de las palabras son muchas veces muy instructivos. Por ejemplo, hablé de la palabra orgía. Ahora voy a tratar de la palabra teoría. Originalmente fue una palabra órfica que Comfort interpreta como contemplación apasionada simpática. Esto significa de la palabra teoría es de la que está hablando en primer lugar. El espectador se identifica con el Dios que sufre, muere su muerte y renace nuevamente con su nacimiento. Para Pitágoras, la contemplación simpática apasionada era intelectual y desembocó en la ciencia de las matemáticas, contemplar la realidad, analizarla, visualizarla bien. Sabemos que todo buen científico o gente que se precie de ser docto o intelectual, pues observa, es muy observador, y de aquí de la observación nace la admiración, la curiosidad por entender la estructura de las cosas, y esto fue lo que pues Pitágoras desarrollaba en su estudio. De esta manera, por el pitagorismo, la palabra teoría ha adquirido poco a poco su sentido moderno, pero para los admiradores de Pitágoras conservaba un elemento de revelación extática. Para los que de mala gana han aprendido en la escuela un poco de matemáticas, algunos de los que nos escuchen quizá, les parecerá algo extraño. Pero los que ya han experimentado el placer embriagador de la súbita intelección que producen las matemáticas, palabras muy rimbombantes, de vez en cuando, a los que las aman, el concepto de Pitágoras les parecerá muy natural, aunque no fuese cierto. Podría parecer como si el filósofo empírico fuese esclavo de su materia, pero que el matemático puro, como el músico, es creador libre de su mundo de belleza ordenada. Y aquí es interesante observar en la descripción que hace Burnet de la ética de Pitágoras la oposición de los valores modernos. Los hombres de nuestro tiempo, por ejemplo, en un partido de fútbol, consideran a los jugadores más valiosos que a los espectadores y más dignos pues de elogios y alabanzas, etc. Lo mismo pasa con el Estado. Admiran más a los políticos que a los que participan en el juego. Que son los que participan en el juego que a los simples espectadores.
Este cambio de valores está relacionado con el cambio del sistema social. El guerrero, el aristócrata, el plutócrata y el dictador tienen cada uno su propia norma de lo bueno y lo verdadero. El aristócrata poseía cierta parte de la teoría filosófica por estar asociado con el genio griego, porque la virtud de la contemplación conquistó el apoyo teológico y porque el ideal de la verdad desinteresada prestó dignidad a la vida académica. Se debe definir al aristócrata como una persona perteneciente a una sociedad de iguales, que vive del trabajo de los esclavos, o en todo caso, del trabajo de hombres cuya inferioridad no se pone en duda. Esto, claro que hay que trasladarlo y contextualizarlo muy bien, estas declaraciones o afirmaciones, en la época, claro, en el contexto adecuado y propio, porque no las podemos sacar de lugar, ni de tiempo, ni de espacio, dado que pierden pues su valor a lo mejor y su importancia o su trascendencia para nuestros días, donde el pensamiento es bastante diferente, por cierto. Las definiciones modernas de la verdad, tales como las del pragmatismo e instrumentalismo, son más prácticas que contemplación. Bien. Están inspiradas en el industrialismo, en oposición a la aristocracia, donde pues el mecanicismo, como vemos hoy en día, el hombre es considerado como pues un instrumento de trabajo, una máquina que tiene que producir, etcétera. Pues esto como que no se contrapone con esa filosofía. Piénsese que lo que se desee de un sistema social que tolera la esclavitud, pero hay que reconocer que debemos las matemáticas puras a la aristocracia en el sentido que hemos dado a esta clase. El ideal contemplativo, puesto que condujo a la creación de las matemáticas puras, fue la fuente de una actividad útil. Esto aumentó su prestigio y le preparó un éxito en la teología, en la ética y en la filosofía, que de otra manera no hubiera disfrutado. Hemos tratado pues de dos aspectos de Pitágoras. Atención aquí nuestros radioescuchas. Primero como un profeta religioso y otro como matemático puro. En ambos campos tuvo una influencia inconmensurable, y los dos campos de su actividad no distaban tanto el uno del otro como puede parecer a una mente moderna. Ya lo dijimos antes de la pausa, son facetas del ser humano que se complementan, que no deben estar contrapuestas, de hecho no lo están, aunque algunos intelectualoides o intelectualistas o laicistas se empeñen en separar estas dimensiones, ¿no? La fe o la religiosidad, la religión de la intelectualidad, la razón, etc. No, son campos que se complementan. Esta palabra es muy importante y todo en el hombre es así. Está hecho de partes, de miembros, también su cuerpo es una imagen de esta realidad y todos a una sinergia, en una sola unidad, y pues son funcionales. De tal manera que si se separan, pues pierden su sentido, su valor. Y esto no puede pasar también en los aspectos antropológicos de la composición del ser humano, un ser pues religioso, un ser racional, un ser también material, etcétera, con todas sus dimensiones. La mayor parte de la ciencia ha estado unida al principio a ciertas creencias falsas que le dieron un valor ficticio. La astronomía estaba asociada con la astrología, la química, por su parte, con la alquimia. Las matemáticas estaban ligadas a un tipo de error más refinado. El conocimiento matemático pareció seguro, exacto y explicable a la realidad. Además, se adquiría solamente por el pensamiento, sin necesidad de observación. Por consiguiente, se creía que proporcionaba un ideal del que el conocimiento empírico corriente distaba mucho. Se suponía, basándose en las matemáticas, que el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición a la observación. Si el mundo de los sentidos no es apto para las matemáticas, tanto peor para él. Se buscaban de distintas maneras métodos para acercarse al ideal del matemático, y las sugerencias que de allí resultaban fueron la fuente de muchos errores en la metafísica y en la teoría del conocimiento. Dos ramas o dos ciencias que estudia la filosofía. Esta forma de filosofía empieza con Pitágoras. Como sabe todo el mundo, dijo él mismo que todas las cosas eran números. Y aquí pues estamos ya enfocándonos, o como se puede decir la palabra más propia, nos estamos
señalando lo que es ya su afirmación filosófica. Interpretada a la manera moderna, las cosas son números, es lógicamente un disparate, pero lo que él quería expresar no era del todo. Él descubrió la importancia de los números en la música y en la relación que estableció entre la música y la aritmética sobrevive en los términos matemáticos media armónica y progresión armónica. Aquí quienes nos escuchen y estén versados en las cuestiones musicales pues nos podrán entender. Se imaginaba los números como figuras, tal como aparecen en los dados o en los naipes. Todavía hoy hablamos de cuadrados y cubos en los números, y estos términos proceden de Pitágoras. Pitágoras es otro filósofo, no me hagan caso. También cita números oblongos, triangulares, piramidales, etc. Estos eran los números de guijarros, o como diríamos con más naturalidad, perdigones, necesarios para hacer las formas en cuestión. Él consideraba probablemente el mundo como atómico, y los cuerpos hechos de moléculas compuestas de átomos diversos en varias formas. Así, esperaba hacer de la aritmética el estudio fundamental para la física y la estética, o un preludio, podemos decir, de estas dos ciencias, base, fundamento. El descubrimiento más grande de Pitágoras, o de sus discípulos más allegados, fue la proposición de los triángulos rectángulos, de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Principios de trigonometría, lo sabemos bien. Los egipcios ya sabían que un triángulo cuyos lados son 3, 4 y 5 tiene un ángulo recto, pero parece que los griegos fueron los primeros en observar que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y siguiendo de esta sugerencia, los primeros en descubrir una prueba de la disposición de la proposición general. Desgraciadamente para Pitágoras, este teorema condujo al descubrimiento de los inconmensurables, que parecía refutar toda su filosofía. Y es que en un triángulo rectángulo isósceles, el cuadrado de la hipotenusa es el doble del cuadrado de cada cateto. Supongamos que cada cateto mide 1 pulgada. ¿Qué longitud tiene, pues, la hipotenusa entonces? Supongamos que su longitud es m sobre n pulgadas. Entonces m al cuadrado sobre n al cuadrado igual a 2. Si m y n tienen un factor común, hágase la división, y entonces m o n deben ser impares. Y bien, aquí estamos ya entrando en aspectos netamente matemáticos, algebraicos o ya principios de trigonometría, como decimos, que a lo mejor son un poquito complicados a la hora de escuchar o que no nos causa mucho interés prestarles atención en este momento. Así que nos vamos a ir un poco más adelante en este recorrido de Pitágoras. La influencia de la geometría en la filosofía y el método científico ha sido profunda. La geometría, tal como fue establecida por los griegos, comienza con axiomas que son, o creían serlo, evidentes en sí mismos. Luego avanza la geometría por razonamientos deductivos hasta los teoremas que no son, ni mucho menos, evidentes en sí. Los axiomas y teoremas que tienen por ciertos en el espacio real, y este es algo dado por la experiencia. Así parecía ser posible descubrir cosas del mundo real, descubriendo primero lo que es evidente en sí, las formas, los números, ya lo decía Pitágoras, y después haciendo uso de la deducción. Esta idea influyó también en Platón, como ya dijimos, con el aspecto de la dualidad que va a estar tan presente en su mundo de las ideas, como también influyó en Immanuel Kant y en la mayoría de los filósofos intermedios. Cuando dice la Declaración de la Independencia que estas verdades las consideramos como evidentes en sí, se rige por Euclides, otro matemático. La doctrina del siglo XVIII de los derechos naturales es, fíjense, aquí encontramos una aplicación de estas teorías o de esta filosofía, es una búsqueda de axiomas euclidianos en el campo de la política. Como está conformada también la Carta de los Derechos o las ideas de la Ilustración. La forma de los principios de Newton, a pesar de su materia reconocidamente empírica, está dominada del todo por Euclides. Newton también tiene mucha influencia de los pitagóricos. La teología, en sus exactas formas escolásticas, se nutre de la misma fuente. La religión personal se deriva del éxtasis, la teología de las matemáticas, y ambas se encuentran en Pitágoras. O sea que vemos aquí una influencia bastante amplia que toma diversas vertientes
o a su vez divisiones que pues terminan por influir otros campos de la vida. Creo que la matemática es la fuente principal de la fe en la verdad eterna y exacta y en un mundo suprasensible e inteligible. La geometría trata de círculos exactos, pero ningún objeto sensible es exactamente circular. Por muy cuidadosamente que manejemos el compás, siempre habrá imperfecciones e irregularidades. Esto sugiere la idea de que todo el razonamiento exacto comprende objetos ideales, en contraposición a los sensibles. Es natural seguir adelante y arguir después que el pensamiento es más noble que los sentidos y los objetos de la idea más reales que los que percibimos por los sentidos. Y esto lo dirá también Descartes en su duda metódica, cuando va a poner a los sentidos como campo de cuestionamientos, donde las doctrinas místicas respecto a la relación del tiempo con la eternidad también se apoyaron en las matemáticas puras, porque los objetos, como los números, si son reales, son eternos y no colocados en el tiempo, o son prescindibles de esas coordenadas tiempo y espacio, que ya lo diría también después a su modo y con mayor respaldo, podemos decir, Albert Einstein. Estos objetos son eternos, pueden ser concebidos como pensamientos de Dios. De ahí se deriva la doctrina de Platón de que Dios es un geómetra o un arquitecto, y la de Sir James Joyce, que Dios ama la aritmética. Y también los filósofos de corte racionalista, empirista, pues soportarán y darán continuidad a esta misma idea. Ya se dijo por un lado Descartes o Spinoza, Berkeley y Hume, como después pues estos filósofos de la escuela inglesa. Aquí los mezclé un poquito, pero bueno, en su momento los estaremos ponderando. La religión racionalista, en contraposición con la apocalíptica, fíjense aquí también, ha sido completamente dominada desde Pitágoras y sobre todo desde Platón por las matemáticas y sus métodos. Y vamos ya terminando, concluyendo con este apartado, con este capítulo. La combinación de matemáticas y teología que se inició con Pitágoras caracterizó la filosofía religiosa de Grecia en la Edad Media y en los tiempos modernos hasta Kant. O sea, estamos hablando Kant, siglo XVIII, pues nos abarca bastantes siglos. Toda la Edad Media, nada más la Edad Media fueron básicamente 9 siglos. Pues fíjense cuánto más los que le siguen hacia atrás. Y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, para ubicarlos en el tiempo. Entonces son 6 siglos antes de Cristo hasta la Edad Media, son básicamente otros 6 siglos. Estamos abarcando ya 12, 9, etcétera. Pues ya vienen siendo 20 siglos casi prácticamente o más. El orfismo anterior a Pitágoras era análogo a las religiones asiáticas de misterios. Como en Platón, San Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza y Leibniz, existe una fusión íntima de religión y razonamiento. Dos aspectos del ser humano, dos dimensiones que pues como bien estamos constatando no discrepan tanto o no están contrapuestas como algunos se empeñan hoy en la actualidad, y es que son de inspiración moral y admiración lógica por lo eterno que procede de Pitágoras, distinguiéndose la teología intelectualizada de Europa del misticismo más directo de Asia. Aquí también incluimos al continente asiático, lo que viene comportando la filosofía oriental. Solamente en los tiempos modernos ha sido posible declarar abiertamente que Pitágoras estaba en un error. Bueno, esto lo dice Bertrand Russell. Sabemos que él es contemporáneo, moderno, siglo XX, pero pues también podemos discrepar de esta postura. Dice: no conozco ningún otro hombre que hubiese tenido mayor influencia en el campo del pensamiento. Lo digo porque lo que aparece como un platonismo resulta, después de analizarlo, esencialmente pitagorismo. O sea que aquí Bertrand Russell está dando mayor peso, mayor influencia o determinación a Pitágoras que a Platón. Sabemos que pues ellos fueron precedentes, antecesores de Platón y Aristóteles, y dejaron ahí su semilla y pusieron su grano de arena, podemos decir. Y es que toda la concepción de un mundo eterno que se revela al intelecto y no a los sentidos se deriva de él. Si no fuera por él, por
por Pitágoras, los cristianos no habrían considerado a Cristo como el Verbo, y a él deben los teólogos la búsqueda de pruebas lógicas de la existencia de Dios y de la misma inmortalidad. Esto que dicen muy fuerte, muy interesante, no lo podríamos haber pues predicho o tenido en cuenta. Sin embargo, en Pitágoras todo esto queda aún sobreentendido. Como se hizo explícito, lo veremos más adelante. Cómo se hizo explícito, más bien. Y bien, con esto terminamos este apartado, esta sección de hoy. Hemos dedicado el capítulo a Pitágoras, uno de los filósofos presocráticos pues de mayor determinación en la historia del pensamiento occidental, que pues influirá de manera contundente, como ya lo advirtió Bertrand Russell, en los filósofos posteriores. Así que sigan con nosotros, comenten este podcast, compártanlo y pues denos razón de ustedes, de su punto de vista, de sus inquietudes al respecto, qué opinan con relación a estos temas, a estos postulados filosóficos, para poder enriquecer más este espacio, esta plataforma, y pues ser de mayor utilidad y fomentar un pensamiento crítico pues a la altura de las circunstancias actuales. Gracias por su atención, soy Ricardo Espino, los saludo con gusto y nos escuchamos en la próxima edición. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. No dice autor. Espacio de reflexión filosófica.